Hola, buenos días, feliz sábado, querida iglesia, queridos amigos, hermanos que nos podéis ver por internet en estos días en que estamos en unas circunstancias especiales y no tenemos otro medio, pero gracias a Dios que tenemos este medio para poder comunicarnos y seguir compartiendo la esperanza, sobre todo la esperanza estos días. Hemos estado y seguimos estando comunicados a través de vídeos, los hermanos de la iglesia, por WhatsApp, y vamos compartiendo pequeñas matutinas y todas las noticias que son de interés. Y este es el momento de compartir la palabra con un poco más de extensión. Por eso estamos grabando aquí en la iglesia, con la iglesia vacía, pero estáis ahí, al otro lado de la cámara, y os damos una muy cordial bienvenida. Vamos a empezar con una oración, pediremos la bendición del Señor. Querido Señor, que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú estás a nuestro lado siempre. Gracias porque en momentos de situaciones extraordinarias que salen de lo corriente, tú nos das la fortaleza, podemos ver tu mano guiadora, tu compañía, con más fuerza que nunca. Gracias, Señor, porque eres paciente, porque eres misericordioso, y te pedimos que puedas conservar nuestra salud, pero también te pedimos, sobre todo, por todas las personas que han contraído la enfermedad, que puedan superarla bien, y que las autoridades, dirigidas por tu Espíritu, puedan tener sensatez, sabiduría, honestidad, determinación para poder hacer todo lo necesario para controlar la propagación de este virus. Gracias, Señor, porque hoy es sábado, porque tú estás con nosotros, porque podemos tener un tiempo un poco más detenido para la reflexión. Gracias por la tecnología que nos permite esta posibilidad, y te pedimos que tú bendigas la exposición de tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos, y que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a todos. Te rogamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues fijaos en la fotografía de la imagen, yo ya la estoy viendo en el monitor. El título es Hay que cruzar. Es una imagen impresionante. No hace falta tener imaginación ni Photoshop. Luego os voy a mostrar algunas fotografías más. Hay niños especialmente que viven en zonas muy extremas, donde tienen que hacer muchísimos kilómetros para llegar a una escuela. No renuncian a la formación, pero desde luego están acostumbrados a esfuerzos tremendos, peligrosos, arriesgados, para poder llegar a la escuela y recibir la educación que aquí tenemos. Fíjate qué cosas más curiosas, ¿no? Ahora que no podemos ir al colegio, ahora que no podemos mucho salir a trabajar, hay circunstancias distintas, pero son extraordinarias. Y nos damos cuenta de la comodidad que tenemos, de las facilidades, de las bendiciones que podemos disfrutar todos los días y que ahora nos son negadas, hasta el contacto. Fijaos en la fotografía como hay un chiquillo que está cruzando a través de dos cables que están puestos ahí. No hay tampoco demasiado dinero para grandes lujos. Bueno, a veces los ríos bajan más crecidos y siempre es peligroso cruzar. Voy a mostrar la segunda diapositiva, donde vais a ver otras fotografías, porque son inspiradoras. ¿Veis? Esto, en teoría, esto es un puente. Está en Lebak, Indonesia. También es un puente que muchos niños tienen que cruzar para ir a la escuela, entre otros derroteros un poco complicados, pero este es uno de ellos. Y digo casi es un puente porque está medio destruido. En algún momento quedará pues el cable arriba y abajo, pero veis cómo están pasando prácticamente en vertical por las zonas donde el puente ya pues simplemente es algo que está ahí colgando. Otra fotografía nos muestra a los niños en una tirolina de longitud pues como de unos 800 metros a 400 metros de altura, sobre el río Negro, en Colombia. Estos niños, veis en la siguiente fotografía, pues se cuelgan y llegan hasta la escuela, donde les dan la educación, pero son ya muy valientes. Pero no sé cuántos de nosotros haríamos algo así por recibir la educación. Para ellos es el pan nuestro de cada día.
Estas fotos nos hablan un poco, son muy famosas, muy conocidas, de lo que nosotros tenemos, lo que ellos no tienen. Ahora parece que nosotros somos los pobres desgraciados del mundo, fíjate en casa, a ver quién aguanta en casa tantos días. Y hay gente que es incapaz de estarse quieto, ¿no? Vivimos en un siglo donde el movimiento, el estrés excesivo, la gente no puede, no es capaz de estar un poco quieta. Tampoco sabemos valorar lo que tenemos. Fijaos, la última fotografía es del mismo río que os comentaba al principio, en la fotografía de entrada, el río Padang, en Sumatra, Indonesia. Bueno, pues un cable arriba y otro abajo. El niño va bien vestidito, con su corbatita roja, bueno, pero esto es lo que el niño tiene que hacer si quiere llegar a la escuela. Bueno, las comodidades, lo que tenemos, lo que no tenemos. La Biblia nos habla de que tenemos fe a nuestro alcance. No todos tenemos la fe que quisiéramos, pero Dios promete abundante provisión de fe para todos. Puede ser que tú y yo pidamos a Dios alguna cosa material que no nos convenga y Él no nos ayude a conseguirlo. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero fe es algo que está dispuesto a dar a todos sin medida. En la siguiente diapositiva os propongo este texto en Mateo 21, versículos 18 al 22, donde destaca la fe de una forma extraordinaria. Es una situación un poco extraña, es uno de esos relatos que sorprenden en los evangelios. No es que se predique mucho sobre este texto, aunque hay buenos sermones sobre él. Tampoco vamos a centrar solo nuestra reflexión en este pasaje, pero es un ejemplo de lo que Jesús nos está diciendo. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, versículo 18, tuvo hambre. Estamos en Mateo 21, a partir del 18 hasta el 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante, la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos decían asombrados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís, quítate y arrójate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Sabéis? La cristiandad en general, hay excepciones maravillosas, la cristiandad en general no tenemos tanta fe como esto. Jesús dijo en otra ocasión que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte, trasládate de un lugar al otro. Lo mencionaba hace unos días. Dices, bueno, puede que no sea literalmente, pero Jesús fue muy directo en el ejemplo y además digamos que ilustró de manera vívida una parábola que podía haber contado, pero él mismo quiso vivirla. Así que, bueno, aquella higuera no daba frutos, a veces hay árboles que no dan fruto, y como no servía para nada, Jesús le dijo, sécate, y la higuera se secó. Esto fue literal. Y me encanta que Jesús haya hecho este milagro vivo, de manera real, para impactar la mente de los discípulos como impacta la tuya y la mía. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y la Biblia dice claramente que al instante la higuera se secó. Y ellos se asombraron. Y es cuando Jesús, pues ante la pregunta de los apóstoles, de los discípulos en general, hace esta reflexión. Es que no tenéis fe porque dudáis. Y os asombráis, pero si tuvierais fe, esto de la higuera, pues no es nada. Le diríais a una montaña, arrójate al mar, y sería hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, la fe, lo recibiréis. Bueno, como decía, las respuestas que podemos recibir en oración pueden ser múltiples. A veces el silencio de Dios quizá nos pone a prueba, quizá está viendo si tenemos interés verdadero por aquello que estamos pidiendo, o quizá quiere decir que no es conveniente lo que estamos pidiendo. No es fácil interpretar el silencio de Dios. O el tiempo de espera, y si pasa demasiado tiempo cuando uno pide algo y no se produce, bueno, nosotros ahora estamos viviendo una situación dramática, y no quiere decir que todo lo que pidamos pueda ser hecho. Yo pido a Dios en oración que este tiempo pase pronto, pero viendo lo que está ocurriendo en otros países, ayer por primera vez veis en los periódicos que en China no se da un alta por enfermedad del coronavirus,
han tardado lo suyo, con medidas súper estrictas. Aquí no tenemos esas medidas tan estrictas. Yo puedo orar. ¿Cuánto tiempo vendrá? ¿Cuánto tardará la respuesta? Pues también depende de ti y de mí muchas veces, de lo que estamos dispuestos o no a hacer. La fe tiene un componente de compromiso. Evidentemente Jesús lo tenía con el Padre, no hay duda en esto. Y Jesús dice, si pides algo a Dios, no dudes. Ya Santiago dice que el que duda es como la ola del mar, ¿verdad? Que quítate y arrójate al mar. Todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Para las mentes racionales de algunos lugares del mundo, este texto puede parecer infumable, por decir algo, increíble. Y entonces las mentes racionales, que no inteligentes, no siempre va ligado, las mentes racionales pueden caer en el defecto de decir, ¡buah, esto es muy parabólico! Bueno, será muy parabólico, pero ¿sabes qué? Jesús ilustró de manera viva. No, porque era el creador, porque Jesús... Bueno, leemos en la Biblia que Jesús todo lo que hacía, lo hacía en el nombre del Padre. No usó nunca su propio poder para ayudarse, porque entonces no hubiera sido nuestro ejemplo. Y él dijo, os asombráis de estas cosas, cosas mayores que estas haréis. Así que cuando Jesús dice a la higuera, sécate, y la higuera se seca, hermanos, personalmente, posiblemente vosotros también, y amigos, pues si nos escucháis los que no tenéis todavía una experiencia fuerte o real con Dios y estáis asomando la nariz a esta realidad, os digo que ocurren cosas absolutamente increíbles y maravillosas. Ocurren a nuestro alrededor. Yo las he vivido, las han vivido muchas personas. No siempre que yo pido algo se me da. Yo siempre tengo este atenuante de pensar, bueno, puedo estar pidiendo algo que Dios quizá no pueda darme. Pero creer sin dudar es la condición básica para que algunas cosas ocurran. Y como decíamos hace unos días, pues muchos problemas pueden trasladarse de nuestro corazón, de nuestra mente atribulada, a nuestro exterior y dejar de atormentarnos. Esas son montañas que sí que podemos mover. Hay otro texto que quiero compartir con vosotros, también en Mateo, capítulo 7, porque todo es alrededor de la fe, de la confianza que podemos tener en Dios, del poder que Dios tiene para ayudarnos sin límite. En este capítulo 7 leemos algo, una declaración de Jesús también muy importante. Versículos 7 al 11. Dice, muy conocido, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. ¿Veis cómo termina esta reflexión? Nos da por un lado la confianza absoluta de que podemos pedir a Dios, de que Dios nos cuida, de que Dios está pendiente de nosotros y nos va a ayudar. Pero dice, un condicionante de la oración es que tú trates a los demás como quieres que te traten a ti. Por aquello que dice el refrán de a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué clase de creyente sería yo si pido a Dios bendiciones para mí y estoy tratando mal a las personas que me rodean? ¿Qué clase de creyente sería yo si estoy pidiendo pan para mí y si yo tengo pan para mí, eso significa que se lo tengo que quitar a mi familia? ¿Sabéis? La barbarie que estamos viendo cosas maravillosas por internet, solidaridad, hay cosas muy hermosas. En la reflexión de ayer noche con Antonio habéis visto algunas de estas cosas que él mencionaba. Pero también ves que el instinto de supervivencia nos vuelve egoístas. Así que hay personas que pueden comprar poco porque no tienen muchos recursos y tienen que ver desfilar delante de ellos a carros, personas con carros que se llevan 2 palés de papel de váter, por decir algo con lo que hacemos broma todo este tiempo, ¿no? Solidaridad. La solidaridad requiere generosidad, requiere ausencia de egoísmo. Y Dios me dice, tú pides cosas a Dios, ten en cuenta a los que te rodean. Tú pides cosas a Dios, sé solidario.
Tú pides cosas a Dios, ten una buena actitud hacia los demás. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque Dios no falla. Porque en estos tiempos de crisis podemos pedir a Dios muchas cosas. Que esto se acabe pronto, que podamos tener salud, que los que están enfermos lo superen, pero están muriendo muchas personas. No siempre es posible, no siempre alcanza, porque además no hay drama más terrible que estar escuchando noticias ante la terrible saturación que hay en algunos países del enfermo selectivo, ¿verdad? Como en tiempos de guerra. ¿A quién vas a salvar? ¿Dejamos morir a nuestros mayores solo porque son mayores? ¿Vamos a salvar a los jóvenes porque son jóvenes? En tiempos de crisis es muy difícil ser generoso, porque faltan recursos y hay 1000 justificaciones para no hacer lo que debemos. Yo lo sé, es fácil decirlo, pero Jesús me dice, pide, recibirás, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Pero concluye el discurso. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Esto no conviene olvidarlo. Podemos pedir, podemos buscar, podemos llamar, recibiremos, pero cuidado, seamos generosos también con los que nos rodean. Nosotros los creyentes tenemos una esperanza, una confianza en las promesas de Dios que nos gusta compartir, nos gusta decir a los demás que Dios no nos olvida, que Dios nos cuida, que Dios nos ama y que Dios no nos abandonará. Así que interesante reflexión la que propone este texto. Vemos otro texto, Mateo 18, veis que no nos hemos movido de Mateo, estamos yendo y viniendo un poquito arriba y abajo. Mateo capítulo 18 y versículo 19. Yo leo aquí en mi Biblia. Otra vez os digo, porque ya lo había dicho antes, hemos visto referencias, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Del versículo 20 añade, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y este texto, fijaos qué relación es interesante, porque antes hemos visto, pedid, buscad, hallaréis, pero tratad a los demás de manera adecuada. ¿Sabéis en qué contexto está esta declaración? Se ponen de acuerdo 2, en mi nombre, Dios lo daré. En el contexto del perdón. Es curioso. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano, pero si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y entonces viene el texto que hemos leído. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y entonces, dice el texto, versículo 21, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 7 porque es el número de lo completo. En la mentalidad hebrea el 7 significa lo que está completo. Entonces, si está completo es perfecto. Así que Pedro puso un número que era insuperable para lo que él pensaba. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso ya es que si yo soy Pedro, me quedo con los ojos en blanco pensando, ¿pero qué me está diciendo el maestro? Esto es imposible. Bueno, de nuevo, vemos la oración y vemos la fe ligada a cosas muy prácticas. ¿Tú tienes fe? Ten una actitud adecuada hacia los demás. ¿Tú tienes fe? Sé misericordioso. ¿Tú tienes fe? Harás o tratarás de hacer como hace Dios. Si no tienes fuerza ni deseo para hacerlo, se lo vas a pedir. En esto consiste la fe. Ser bueno no es algo que nosotros podemos hacer, es algo que podemos pedir. Y el poder de Dios viene a nuestro alcance. Cambiar nuestra vida no es algo que tú y yo podemos hacer. Podemos tener la voluntad, pero no la fuerza real para cambiarlo. Y este texto nos dice que lo que pidamos en su nombre. Si pedimos en su nombre, esto ya establece una condición. Quiere decir que lo que yo pida tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús dijo,
Padre, si puede ser, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. En el momento en el que Él muestra su humanidad de la manera más dramática, en el momento más importante de su vida y de la historia de la humanidad por la salvación que está en juego allí en Getsemaní, en el momento de la decisión. Pero no se haga mi voluntad, dice Jesús, sino la tuya. En su nombre Jesús actuó. El Jesús hombre, el Jesús humano, más humano, tiene miedo, está aterrado y le pide a Dios, si puede ser, que pase de mí esta copa sin que yo la beba. 3 veces hace esa oración, sudando sangre. El sufrimiento del Salvador por nosotros fue extraordinario. Pero qué curioso que Él, incluso en el momento de mayor necesidad personal, supeditó todo lo que Él pensaba que podía necesitar a lo que Dios quisiera, porque Él sabía que había venido para eso. Pero tú y yo podemos flaquear ahora en este tiempo de crisis. Esto va mal, ¿cuántas cosas vamos a ver? Hay personas que están perdiendo mucho dinero, además de la salud. Lo que puede salir de esta situación no lo sabemos, pero Dios me dice, ten fe. Y ten una fe que haga que cuando tú me pidas, sepas que yo te voy a escuchar y te voy a dar también de vuelta, porque tú estás practicando esa generosidad con otros. Esta es la norma. Dijo Jesús en el texto que hemos leído antes, esto es la ley y los profetas. Así que estos textos nos lanzan un reto, pero vale la pena tener fe relacionado con la práctica, con el aspecto más solidario que Dios puede desarrollar en nosotros. Vamos al Evangelio de Juan, este es el último texto, Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14. Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14. Yo leo aquí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Es impresionante ver la fe ligada a una conexión vital con Dios. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Las personas que tienen fe no son las que dicen, yo creo en Dios, porque algo tiene que haber. Las personas que tienen fe son las que viven no solo pensando en ellas, sino pensando generosamente en las demás. Y esta es la declaración que la Biblia y Jesús, por varios caminos, trata de hacernos entender. Tú pides, tú lloras, tú exiges, pero ¿cuánto estás dando a los demás? Es verdad, posiblemente alguna persona generosa, alguna persona buena, alguna persona extraordinaria que está sacrificando su vida por los demás, tiene muchos problemas, tiene muchas dificultades. Pero ¿sabes qué? Si está todavía ahí esa persona luchando, es porque el Señor le da las fuerzas para continuar. Porque Jesús, que era la persona más buena, más santa, y lo podemos decir con mayúsculas, más extraordinaria, más solidaria, más generosa, más sacrificada, fue toda su vida incomprendido, maltratado y perseguido, y acabó en una cruz. Pero, ¿sabes? Él tenía paz. Así que la fe no depende de lo que ocurre, no depende de que las cosas vayan como yo quiero, la fe no depende de que las cosas sean extraordinarias a mi alrededor, porque bueno, tengo fe, todo me va bien. No es así. La fe subsiste a pesar de las dificultades, y hay algo que Dios me va a dar siempre, si yo tengo esta conexión con Él, las fuerzas para resistir los momentos difíciles. Así que glorificamos a Dios cuando hacemos las cosas como Él las hace. Repito el texto final, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ya para Jesús era el momento de terminar su obra, de marchar, y ellos quedaban aquí. Entonces vivirían muchos más años, podrían hacer muchas más cosas extraordinarias. De hecho, los apóstoles las hicieron. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, amigos, yo deseo que el Señor os bendiga, como quiero que me bendiga a mí, y que todo lo que pidamos al Padre lo hagamos desde una conexión vital con Él.
desde la paz que sentimos de que Él está en nuestra vida, nos bendice, nos dirige. Con la paz y la seguridad que tenemos de saber que todo lo bueno que nos da lo compartimos, de que no somos egoístas, que somos generosos, que pensamos en los demás. Y este va a ser el sentido de la oración que vamos a hacer para finalizar. Vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias por estas promesas que dejaste escritas en tu palabra, por estas palabras de Jesús tan importantes, que de hecho nos explican por qué algunas oraciones no son contestadas, porque están hechas desde el egoísmo, porque están hechas desde la maldad humana. La oración va conectada a la fe, y la fe va conectada a la fidelidad, a una relación viva, amorosa contigo, una relación de gratitud, porque tú eres nuestro Creador y nos lo has dado todo, nunca nos has abandonado, siempre has estado ahí en los momentos difíciles, aunque hemos llorado, aunque lo hemos pasado mal, aunque hemos pasado por muchos duelos o podamos estar pasando ahora. Tú, Señor, nos das las fuerzas. Y tú nos has prometido una vida mejor, un mundo mejor. Has prometido regresar para buscarnos, para terminar con la injusticia, con la maldad, con la enfermedad, con el sufrimiento humano. Y esa es nuestra esperanza, esperanza que anunciamos y en la que creemos. Señor, bendícenos a cada uno, para que pase lo que pase, sigamos siendo personas según tu voluntad, para que en todo te glorifiquemos, para que en cualquier pedido que hagamos sepamos que vamos a recibir tu bendición, la espiritual seguro, las materiales a veces, cuando toca, cuando tú ves conveniente. Ayúdanos a confiar siempre, a nunca dudar, a estar seguros de que tú estás pendiente de nosotros, que nos cuidas, más allá de lo que nosotros podemos pensar. Bendice a mis amigos, mis amigas que nos están escuchando, nuestras hermanas, a nuestros hermanos, que han visto esta reflexión por internet, para que tengan hoy, Señor, la seguridad de tu compañía, la paz que solo tú puedes dar. Te lo pedimos, Señor, solemnemente, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, que podáis pasar un feliz sábado, que estas palabras de aliento os ayuden, como me ayudan a mí, a conectarme con Dios, y nos seguiremos viendo durante la semana en nuestros mensajes por la mañana. Que el Señor os bendiga.